Petrobras sigue innovando, por eso el Diesel Podium que ya conocías cuenta ahora con un sistema de triple filtrado que garantiza una mayor vida útil del sistema de inyección. Además, cuenta con aditivos exclusivos que le otorgan más potencia a tu motor. Dale a tu vehículo el Diesel Podium de Petrobras con sistema de triple filtrado. El mejor diésel mejorado. Así se hace el recibimiento, mira un poco. Tierra del encanto, del hechizo y del payé. Agradecemos a la comisión Yaicuacá, Cazapá. Estamos en esta hermosa ciudad, en este lindo día, nublado días anteriores, llegamos y salió el sol. Así que estamos contentos de poder acompañarles en otra edición y presentarle a los amigos que vamos conociendo a lo largo y a lo ancho del territorio patrio. Así que les damos la bienvenida a ustedes que están del otro lado y también a Ángel, que quiero que se presente en cámara y nos cuente un poco más de lo que es el lugar donde estamos, ¿verdad? Y después salimos a hacer nuestro recorrido. No, desde ya un saludo a toda la audiencia, un placer en representación de la Comisión Yaicuacá Cazapá y toda la ciudad de Cazapá, el departamento de Cazapá. Muchísimas gracias, bienvenidos. Lo que ya dijiste, una tierra del encanto, del hechizo, del payé Cazapá. Entonces, para nosotros una satisfacción tenerlos aquí y hacer conocer la rica historia de nuestra querida ciudad de Cazapá, bicho. Presentate, Ángel, tu nombre para la gente. Mi nombre es Ángel María Barreto Ortiz, soy presidente de la Comisión Yaicuacá Cazapá, una organización que nos constituimos en octubre del año pasado, una comisión reciente, sí, pero que ya tiene ya casi un año de trabajo. Esto surgió en una ronda de tereré, con un amigo, el amigo Ramón Perdomo, más conocido como Noni. Y bueno, empezamos a invitarle a otra gente, otras personalidades de la ciudad de Cazapá, de diferentes sectores sociales, políticos, y bueno, constituimos una comisión muy fuerte, muy sólida, muy importante. Y bueno, gracias al apoyo de gran parte de las autoridades, la cooperativa Cabo Bolaños también, que nos está acompañando desde un principio en este proyecto. Realmente estamos haciendo historia en Cazapá, haciendo conocer lo nuestro, nuestras raíces para Cazapá, para el Paraguay y para el mundo. Esto es la Casa de Indios, es una de las 7 aceras que componen alrededor de la iglesia San Pablo de Cazapá. Le decían acera Pucú. Casa de Indios, acá habitaban los indígenas en la época franciscana, sí, cuando esto era la Revolución Franciscana de San José de Cazapá. Gracias a Dios fue mantenida y restaurada totalmente, en este caso por la señora Teresa Barreto Vido de Naput. Tengo la satisfacción de poder decir que llevo su sangre, y si llego a hacer un 10% de lo que ella ha hecho por la cultura, por la ciudad de Cazapá, yo ya voy a estar contento en vida realmente. Y bueno, estamos tratando de que eso perdure y se traslade a otras personas, a otras familias y a la comunidad, a las instituciones públicas, para que se pueda recomponer toda nuestra rica historia y no se destruya, ¿verdad? Y que nuestras generaciones siguientes conozcan todo esto. Una casa histórica que quiero empezar a recorrer y mostrarles un poco el famoso corredor, ¿verdad? Que se ve en gran parte de la historia de las casas de la época de los franciscanos. Hacia allá podemos observar un horcón. ¿Esto, Ángel, de dónde era? Esto cuando se empezó a hacer la reparación de lo que cómo quedó ahora. Estos eran los horcones originales, sí, pero ya estaban, digamos, en estado ya muy delicado la base. Entonces fueron cambiándose. Muchos de los horcones son nuevos, pero manteniendo el mismo modelo, el mismo sistema, y quedó como una muestra, ¿verdad? Esto se utilizaba anteriormente para acarrear agua, principalmente. Carretilla de la época. De la época. Esto era para pensar el tabaco. Son cosas que la señora Teresa colecciona y está trayendo acá, porque el museo lo tenemos acá pegado mismo, pero este es otro museo viviente también, ¿verdad? O sea que prácticamente toda la cuadra es el museo. Mostrarle lo que es este espacio, esta sala.
los muebles y se respira un aire histórico, ¿verdad? Fotos de la familia. La única calle peatonal de la ciudad de Cazapá también. ¿Qué está acá? Así mismo. Esto no se hizo por hacerlo así, esto se hizo en base a un estudio. Está la historiadora Margarita Durán, del arquitecto Jorge Vera Casapeño, que siempre fueron colaboradores muy valiosos para lo que la Cazapá. Entonces esto se hizo ya para tratar de darle una fisonomía de cómo era antes, porque anteriormente no había calle, no había nada, era todo pasto, era todo árboles. Entonces para tratar de que la Acera Pucú, la casa de indios, tenga una imagen no solamente de lo que es acá adentro, sino también la parte exterior, que sea lo más parecido posible a lo que era antes, ¿verdad? Respetando lo original, ¿verdad? Y rememorar lo original, exactamente, así mismo. Bueno, agradecerte, Ángel, y invitarle a todos que nos acompañen y que disfruten de esta ciudad de Cazapá que hoy nos da la bienvenida. Casa de un artesano muy conocido por todos los cazapeños, don Alejandro Sosa. Acá ya tenemos algunas muestras de su trabajo. Y esto es tan cierto. Acá se termina la soberbia, el dinero y la avaricia. De polvo eres y a polvo volverás. Volveremos todos, ¿verdad? A ser polvo. Permiso. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Sos Alejandro? No, mentira. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿Con Alejandro? Encantadísimo, Alejandro Sosa. ¿Cómo te va, che? Y aquí andamos. Gracias por recibirnos en tu casa. No, al contrario, un gusto porque eres muy famoso. Y vos sos más famoso que yo. No creo. Gran artista cazapeño. Gracias. Bueno, queremos ver un poco tus obras, tu trabajo. Acá tenemos a un justamente compañero tuyo también. Preparado. Me inspiró la guarania india para hacerte como Ángel María me avisó, entonces tengo el gusto de regalarle no sé si es posible, mira un poco. la India de Flores y Guerrero. No, o sea que lo que escribió, ¿no es cierto? Me imagino que tiene que ser bella pero salvaje, ¿no es cierto? Bella pero salvaje. Salvaje. ¿Cómo decir? Muchísimas gracias, don Alejandro. Vamos a llevar a la oficina y vamos a tenerlo como una obra de arte, porque eso es para nosotros. Gracias por Muchísimas aceptar. gracias. Voy a dejar mientras acá y vamos a recorrer, ¿verdad? Bueno, como quieras. Muy lindo. Inspirado en la India guaraní. En la India guaraní, en la famosa guaraní. Como le digo, eso por ejemplo son pequeñas artesanías que hago. Esto. ¿Este es tu taller? Sí, es medio improvisado. Falta terminación, te la última cena. Falta acabar más y darle la forma, pues está un bosquejo, ¿no es cierto? El famoso tallado en madera. Tallado en madera, que se termina también, ahora se termina. Los paraguayos somos diestros en esto. Sí. Yo empecé con un Germán Guchari, que murió ya. Empecé con él y me gustó y anduve por muchos lugares del mundo. Recorriste el mundo. Sí, recorrí gracias a la música y por la música me gusta nomás. Pues toco guitarra y hago guitarra también. ¿En serio? Sí. O sea que vamos a meterle una canción contigo. Sí, seguro.
¿Qué artista te gusta o qué ejecutás? Me gusta todo, que sea la música universal, igual me gusta, pero nuestra polka es fabuloso. La mejor música del mundo. Sí. La música paraguaya. La música paraguaya, sí. Ese es un pasaporte que usan nuestros paisanos, por ejemplo, cualquier lado. Yo entré, por ejemplo, en la Quinta de Maradona, entré entre los grandes gracias a la música y está trabajando, pero la música es divino, no tiene límite. Contame un poco a qué lugares te llevó la música. Me Me dijiste en la Quinta de Maradona, me dijiste. Sí, el famoso croata futbolista Davor Šuker, es mi amigo. Muy conocido. Muy conocido. Con él, por ejemplo, anduve por muchos lugares. Son personas tan humildes como tú. Y eso les hace más grandes. Sí, eso le hace, porque son seguros, digo yo. Por eso la gente que son humildes parece que son seguros de sí mismos, digo yo. Esa conclusión saqué de mi andanza. ¿Y estuviste con el 10? También. ¿Con el Diego? Con el Diego. ¿Qué no recordás? sé si de él. Una vuelta lo que me dijo él, lo que llevé, una anécdota de que estaba por saber, yo soy fumador. Y cuando iba a sacar el cigarrillo, sacó él y me prendió. Y me dijo, ¿esto te hace en tu país? Y pensé un poco y dije, la verdad que no. Y este es tu lugar, me dijo. Y eso yo llevé muy en cuenta, eso porque para mí es muy grandioso. Yo no tengo nada, no tengo plata, pero tengo muchas amistades. Eso es lo que... Y me encanta hacer. Qué bueno haber compartido con una persona los grandes referente del Sí. fútbol mundial como Exacto, Diego Maradona. Exacto. ¿Y qué más recordás de esos viajes? Eh, Aprendiendo el arte también, ¿verdad? No solamente el la arte, música. pero lo que más aprendí de que ellos, por ejemplo, son tan grandes así, viendo por televisión o por la revista, pero sin embargo, compartiendo con ellos son más humildes que cualquier persona. Eso es lo que aprendí en la vida, ¿no es cierto? Porque anduve por muchos lugares, por distintas sociedades, digamos, y tanto en los yerbales misioneros, despojando naranja, quebrando hierba, y hasta que llegué a ¿cómo le voy a decir? Gracias al arte. Hiciste de todo un poco. De todo un poco, y estoy haciendo un libro ahora de toda la anécdota que pasé en la vida. ¿Y de tu arte qué más nos querés mostrar, Alejandro? Y humildemente quisiera cantarle una canción. Por favor. ¿Por eso están de Maracá? Si puedes apagar tu música, Ale, por favor. Tengo, ¿cómo le voy a decir? Me gusta el folclore argentino, pero este programa es muy paraguayo, muy nuestro. Shagau, ori pukure, así pepeina y caturo, esa llevunde se vaya mi, aror de tía, ese corazón bojore, añando y piro, angataba y se cobe mi, ka agu hañun pura, ñandere sao bojore. Okura heiñatuna, omingüira y macatoye, bagaya sende por iboy, se vaya y chagua. Nambu soñe, ñajendo pe mumburu, tu porao y peyu, la cua niño azote, bambo piji ayu.
haraki kuñure hacete. Tabaite tangua, mumburiseja oiko. Y ante masabu agua y un mundo jupone taite. Cuñatai amita, cariata catupuru. Ñanere tarembia y jute y tete, que moña pure. Peina ñande tricolor, tubeture y saraki. Y ante ma oyupi, de cuera jure batete. Ay, we peñan de tipaya y guaye, we apabe. Por el pucuriré, tuve tan en un Haití. De simindi venderu, de que Nerindu hande yaru itane anyuamba atane mokunu. Gracias, muchas gracias. Alejandro Sosa. Por ejemplo, el mejor pago es el aplauso. Mejor pago de un artista siempre dicen que es el aplauso. Sí, el más famoso pide un aplauso, ¿no es cierto? Sí. Y es de mi vida. Gracias por compartir con nosotros. No, Alejandro, ustedes, para sí, nosotros es muy importante gracias mostrarle a la gente de los lugares cómo viven, qué hacen, qué sueñan. Y sí, y eso es, yo creo muchas veces algunos me dicen, eres un artista. No, yo me animé a probar mi suerte y a la suerte hay que acompañar y sale todo completo. Gracias, don Ale. Hay un tema que a Ángel María le gusta muchísimo, inédito. ¿Tema tuyo? Sí, se llama La Gallega del GPS. Es una historia de un paisano que, no sé si hay un minuto. Sí, la canción se llama La Gallega del GPS. Pero la historia ahora le voy a decir. Había sufrido un desaire por un amor en mi pago, y para olvidar el mal trago se me ocurrió cambiar de aire. Decidí ir a Buenos Aires, ahí estaré convencido. A la ciudad nunca me había ido, pero me largué mi coche y allí me agarró la noche mientras preguntar perdido. A la mañana siguiente pensé rumbear para el centro y digo, ¿cómo la encuentro? Si encima es un mar de gente. Le pregunté a un agente, me dijo que se le ofrece. Andás perdido parece, sí mi amigo, repliqué, y me dijo yo que usted me compraría un GPS. Le pregunté qué era eso, si yo no lo conocía. Me explicó que era una guía para el viaje de ida y regreso, que cuesta un puñado de peso, pero es plata bien gastada. Te ordena una voz grabada que escucharla da placer, casi como tu mujer, pero no te pide nada. Y ya lo compré nomás, pensando este es una papa, si en realidad trae el mapa que te guía por la ciudad. Pero lo lindo además, que a cualquier lugar se llega, y una alegría que se agrega al servicio que te brinda cuando te habla esa voz linda de una muchacha gallega. Te va explicando también que yo no me explico cómo. Te dice atención un lomo, o sea al frente hay un badén. Te marca la liana del tren, ciudad de pueblo, paraje, el aire, kilometraje, cuánto falta te detalla, y al costado de la pantalla te da los costos del viaje. Lo más lindo de la historia
que yo no puedo comprender. Yo nunca he visto una mujer que tenga tanta memoria. Debe tener trayectoria para un viaje como ese. Ahora mi deseo crece y ya que estoy sin mujer, solo pienso conocer la gallega de GPS. Imagínate estar allá. ¿A dónde te vamos a conocerle a la dueña de esta voz? Sí, después me enamoré de la gallega tan amable que, o sea, la española siempre tiene tono español o española, ¿no es cierto? Entonces me olvidé de mi chica y me enamoré de la gallega. Una parte de la canción me gustó mucho cuando se compara con la vida real, ¿verdad? Y dice, es como mi señora, sí, pero no me pide nada. Espectacular. Sí, sí, así es. ¿Vos escribiste esa canción? Sí, sí. Así, siempre comparto también con los amigos. Porque acá, ¿sabe por qué dice Estado de la Libertad? Porque yo puse, no soy dueño, nadie, pienso yo que nadie es dueño de nada. Al morir, por ejemplo, los millonarios mueren y se termina, y los pobres la misma cosa. Entonces, estamos de paso. Sí, de paso, y entonces mejor, entonces declaro como Estado de la Libertad, es para todo. Ustedes que vienen como otra persona, puede venir de madrugada, de día, de noche, la hora que quiera. En eso quiero formar un estado independiente, pero como te dice, caso, como te decía, un pensamiento nada más, ¿no es cierto? En la entrada de la casa de Alejandro dice Estado de la Libertad. Estado de la Libertad, sí. Estado de la Libertad. Entonces... Y eso significa, ¿verdad? Eso es. Entonces acá hay que entrar libres. Hay que entrar nomás. Hay algunos perros, pero solamente que pide comida nomás también, como yo. No ladra. Bueno, me lleva un lindo recuerdo, lindas canciones y una linda obra de arte. Me encanta que le guste. Me encanta que le guste. Me gusta muchísimo. Y yo valoro, más que la obra, siempre valoro el tiempo de las personas. Y sí. Sí, porque eso no tiene precio. Sí, la inversión del tiempo es grandísima. Sí. Y acá hay tiempo y mucho cariño, así que sí, para mí esto es... con gusto, y en realidad me encanta que les guste también. Me gusta muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos a la producción, a todo lo que compone el equipo. Gracias. Y vamos a hacer una foto, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer una foto de ella. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor en mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en Llegaron la los nuevos Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, con un diseño revolucionario para que disfrutes de una pantalla infinita y te sumerjas en otra dimensión de imagen y sonido. El S8 tiene un nuevo sistema de seguridad en el que solo vos podrás desbloquearlo con tu mirada. Descubrí los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus en las tiendas oficiales y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Galaxy S8, sin límites. Unbox your phone. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu. Con nuestro amigo Ángel a
ver el lugar donde fue sepultado Francisco de Paula López, hermano mayor de don Carlos. Sí, así Antonio mismo. López. Justamente don Francisco de Paula López fue el primer administrador de toda la zona de San José de Cazapá. Hay que recordar que cuando el doctor Francia fallece, Sí. Paraguay quedó con muchísima infraestructura en todos los sentidos. Por el aislamiento que había Obviamente hecho que él. se producía sus propios, no dependíamos del extranjero. El autoabastecimiento Y que con hizo sí, fue impresionante. Y gigantesco. con la venida de don Carlos Antonio López, bueno, él aprovechó todo eso, se abrió al mundo y ahí fue donde crecimos realmente. Entonces, cuando... después de Francia. Después de Francia, cuando asume don Carlos Antonio López, la provincia más rica del Paraguay era San José de Cazapá. Entonces, ¿qué hizo don Carlos Antonio López? Tenía que enviarle a una persona de su total confianza para que administre la zona más rica del Paraguay en aquella época. Entonces, ¿qué mejor que su hermano mayor? Por eso viene Francisco Así de mismo. Paula López. Por eso le nombra a don Francisco de Paula López que venga a administrar la San José de Cazapá. San José de Cazapá contaba con más de 15 estancias. Sí. Una de las estancias eran de ellos. Se menciona que Francisco de Paula López era un amante de los caballos de raza de carrera. Pues bien, acá está su tumba. Es la primera tumba que fue traída de la iglesia San Pablo a San Roque cuando se mudó la iglesia acá. Entonces, aquí le tenemos el sepulcro, como verán. Esto fue totalmente restaurado, totalmente pintado, arreglado, gracias al aporte personal del senador Eduardo Peta San Martín, que dicho sea de paso, tomó el agua del licuado Bolaño y se quedó prendada con una casapeña. Entonces, en un momento dado, a fin de año, cuando le mostré esto, él de su propio gusto se ofreció para poner en condiciones porque estaba totalmente dejado. Y empezamos a recuperar, porque coincidió con nuestra comisión, la idea nuestra justamente era rescatar, promover y explotar turísticamente Cazapá. Entonces, esto es uno de los trabajos que hicimos, con el apoyo de la comisión también pudimos hacer esto. Como verán, él falleció el 28 de diciembre del año 1861. Un detalle importante a saber. La profesora Miriam ya había mencionado que Cazapá, su santo patrono era San José, porque se llamaba San José de Cazapá. Después pasa ¿Por a qué ser ahora se San llama Pablo? Cazapá? ¿Y por qué su santo patrono es San Pablo? Ah. Entonces nosotros quisimos indagar un poco más, y la primera versión que la profesora Miriam en su momento ya dijo que se manejaba era de que él, como máxima autoridad, y estando él acá, y él se maneja que su cumpleaños, su fecha de nacimiento es 25 de enero, y 25 de enero se festeja San Pablo. Entonces de ahí su nombre de Paula, por San Pablo. Por Y eso de se llama ahí Francisco el de santo Paula. patrono que es San José Entonces, pasa a San Pablo. Supuestamente que él, en forma autoritaria o por decisión propia, dice, bueno, deja de ser San José, ahora hace San Pablo. Pero nosotros como comisión hemos hecho un trabajo de investigación, hemos ido inclusive a la diócesis de Villarrica, el Espíritu Santo, Sí. a revisar en los archivos de lo que es de Cazapá, y encontramos de que San José de Cazapá figura aún en los libros parroquiales, porque anteriormente no había acta, registro civil. El registro civil de la persona era el acta de defunción, de nacimiento o de matrimonio que se hacía en las parroquias. Entonces, constan en las actas parroquiales, tenemos documentos fotocopiados, autenticados de esas actas antiguísimas que están Sí. ya en pésimo estado, pero aún se mantienen, de que hasta el año 1859 aún figuraba la gente que se casaba, por ejemplo, nacía como en la parroquia San José de Cazapá. Justo del año 1860 a 1870 no existe ningún documento. Coincide con la Guerra Grande. O sea, se desapareció todo, hasta el que anotaba las actas se habrá ido a la guerra, habrá muerto en la guerra, entonces desapareció totalmente. A partir del año 1870 empiezan de vuelta a aparecer las actas y ahí ya figura San Pablo, parroquia San Pablo de Cazapá. De Cazapá. ¿Cuál es la conclusión que nosotros quitamos? De que fue la comunidad cazapeña, la feligresía cazapeña, la que hizo el cambio del santo patrono de San José a San Pablo. ¿Por qué? Porque 25 de enero acá era el santo, San Pablo era el santo tutelar,
el titular era San José. Sí. San José, y lo que conocen más de iglesia, saben de que casi siempre caía en Cuaresma. Hoy en día se respeta mucho la Cuaresma, no se hace fiesta, nada. ¿Qué será lo que era antes, en el año 1860, 70, 50? Entonces, ¿qué pasa? Absoluto. El 25 de enero, que era el santo tutelar, era San Pablo, coincidía con el cumpleaños de Francisco de Paula López. Entonces, su farra, su cumpleaños, era una fiesta patronal. Él le acostumbró por más casi de 20 años a la comunidad casapeña a hacer una fiesta, pero grandiosa. Cuando él fallece en el año 61, antes de la guerra, 2 años después, cuando figuraba todavía San José, 2 años Seguía después, San José y ya muerto Francisco. entonces durante la guerra hay el cambio de santo patrono en su honor. Esa es la conclusión que nosotros tenemos y nos basamos en un libro que escribió la diócesis de Villarrica del Espíritu Santo, donde habla de la reseña histórica de las parroquias, donde menciona de que antes de la guerra aún se denominaba San José y que durante la Guerra Grande cambió el nombre. Y la Guerra Grande fue del 64 al 70. Sí. Y él falleció en el 61, entonces no fue él el que cambió. De ahí nos basamos nosotros. Otro detalle importante es de que había una historia que vino de generación en generación, de que en la parte céntrica de la ciudad de Cazapá, en la casa de una profesora muy conocida, muy querida, que no hace mucho falleció, la profesora Lali, Sí. hay 3 cruces que hablan la historia de sus familiares, hablan de generación en generación, que ahí fueron asesinadas a fusilazos 3 mujeres. Una dama casapeña con sus 2 esclavas. ¿Por qué le traemos relacionado a los López? Porque se menciona de que Francisco Solano López, sobrino De de Francisco de Paula Paula. López, él seguro, pero de 100% venía al cumpleaños de su tío. Y acá el cumpleaños no era de un día, acá era de una semana, era sortija, corrida de toro, fiestas populares, de todo. Entonces, ¿qué pasa? En una de sus tantas venidas a Cazapá, el soltero más codiciado de Cazapá, hijo del presidente de la República, Paraguay, la provincia del Paraguay, la más rica en Latinoamérica después de Estados Unidos, competíamos en exportación de hierba, tabaco, madera con Inglaterra, o sea que El té. éramos potencia mundial. Pero ¿Qué el té pasa? también se envía a Inglaterra. También, ¿qué pasó? La conclusión nuestra, y nos hacemos dueños nosotros como comisión de esto, y por eso necesitamos de un trabajo más especializado, gente entendida, es de que Francisco de Paula López tomó la doble cuá y se enamoró de una casapeña. Y Madame Lynch, enterada de eso, ordena el fusilamiento de la que era la amante de Francisco de Paula López con sus 2 esclavas. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. En América del Sur un corazón late y con fuerza pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente, Neimoyo, ya iba de estirpe hispano-guaraní. Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El Diesel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al Diesel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Como el pájaro campana, Paraguay en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Ya no creas que el infortunio te ame mi tierra, falta prender el fuego y la pasión.
ya tenemos confirmado la posibilidad de firmar un convenio marco de cooperación interinstitucional para que la UNA pueda venir acá con todas las carreras y facultades relacionadas a historia, arquitectura, ingeniería, a estudiar, hacer todo ese trabajo y poder darle a conocer, pero en forma ya más fundamentada de lo que nosotros estamos recabando. Nosotros estamos haciendo lo básico para que ellos luego, gente entendida en la materia, la misma cosa con los túneles, ¿verdad? Que vengan a hacer el seguimiento de los túneles, que más adelante vamos a estar explicando muchas más experiencias que nosotros conocemos de nuestros antepasados, gente que inclusive siguen con vida sobre eso, de que la existencia de ese laberinto de túneles aquí en Cazapá. Entonces, de ahí la importancia de lo que fue Francisco de Paula López para nosotros, y cada 25 de enero pasa desapercibido. Creemos nosotros que a partir del próximo año, el próximo 25 de enero, cuando se festeja la fiesta patronal de Cazapá, acá se le va a traer una ofrenda floral a este ciudadano ilustre que hizo mucho por nuestra ciudad realmente. Y detrás de esto, muchas otras historias más vamos a ir conociendo también, ¿verdad? Lastimosamente ese convenio marco quedó un poco truncado porque no tuvimos el apoyo de la autoridad local, pero sabemos que eso es cuestión de tiempo y van a recapacitar y vamos a poder lograr ese trabajo en equipo, porque nosotros como comisión queremos trabajar con todos, el beneficio para la comunidad. Es un trabajo histórico que queda a la comunidad de Cazapá y al país. Un detalle importante también que quiero mencionar ahora estando acá es de que hemos logrado que en el plan operativo anual, en el POA del Plan Departamental de Educación del Departamento de Cazapá, a partir de este segundo semestre ya va a incluirse que los alumnos, a lo mejor del último año, ellos sabrán mejor en qué etapa de la secundaria, van a implementar en forma obligatoria que conozcan todo esto, que este recorrido que nosotros estamos haciendo tiene que ser obligatorio para nuestros estudiantes. ¿De qué nos sirve que nosotros conozcamos todo el Paraguay fuera de nuestro departamento, inclusive el extranjero, pero nuestras propias raíces nos conocemos, nosotros mismos nuestras raíces nos conocemos? Entonces es un logro muy importante que estamos logrando. ¿Para qué? Para que haya un empoderamiento de nuestra gente joven, nuestros chicos, de que conozcan nuestras raíces. Mi hijo conoce más el mundo y no conoce la raíz de acá, de donde surgimos, de donde somos, ¿verdad? Entonces, y eso muchas veces uno dice, no se le puede obligar a nadie. Yo estoy también coincidiendo contigo, porque muchas veces los jóvenes necesitan un acompañamiento y una guía, ¿verdad? Y cuando vos decís que tienen que venir, creo que es válido, porque es parte de su ser, es parte de su persona, de su cultura y hacia dónde va, ¿verdad? Entonces me imagino que van a terminar agradeciendo a esos jóvenes que tienen que venir a este cementerio a ver dónde descansan los restos de don Francisco de Paula López. Así mismo. Me parece espectacular y que podamos valorar. Nosotros estamos con la idea de que cada día más y más jóvenes empiecen a tomar la posta, ¿verdad? La posta que vos iniciaste, la que yo inicié. Esto tiene que continuar. Hay más personas que tienen que continuar esto. Y gracias a no ustedes. Tiene que terminar esto se va a hacer nosotros. Justamente la idea también del fondo de la cuestión es de qué nos sirve que vos tengas mucho conocimiento. Yo me hago mea culpa, yo hace poco tiempo estoy conociendo tanta historia que yo pensaba que conocía, había sido no conocía nada de mi ciudad, de mi historia. Entonces, ¿qué me sirve conocer yo si no lo puedo transmitir? Entonces buscamos transmitir de diferentes formas. A través de ustedes lo hacemos, a través de la prensa también lo vamos a hacer, pero incluirlo eso en un plan departamental de educación donde yo ya puedo desaparecer, yo puedo ir, pero eso queda. Y es una obligación que los chicos hagan un recorrido y conozcan y valoren y que le va a valer punto y tienen que interesarse. Estamos seguros de que de cada 20 chicos de cada curso que vienen a hagan eso, que 2 queden prendados con eso y digan, a mí esto es lo mío. Claro, alguien va a comprometerse, como normalmente se dice, ¿verdad? Las personas se van, pero las instituciones quedan. Correcto. Y hay que hacer algo para dejar en la eternidad, ¿verdad? Un aporte histórico hay que hacer a nuestro país. Todo, ¿verdad? Todos nosotros tenemos que hacer lo mismo. La provincia, la zona de Cazapá, en la época de la administración de Francisco de Paula López, abarcaba lo que es actualmente hoy todo el departamento de Cazapá y también gran parte del departamento de Guairá. O sea que imagínate lo extenso que era y administrar toda esta zona sin infraestructura, moviéndote a caballo. Impresionante. Y según el arquitecto Jorge Vera nos pasó la información también, y en su momento la profesora creo que mencionó, vino un mensaje escrito de la corona española agradeciendo la lealtad y el gran aporte económico que brindaba
la zona de San José de Cazapá a la corona española. Era la que más tributaba a la corona española. Entonces estamos hablando de una riqueza impresionante, no solamente en productos, sino en metales preciosos también, ¿verdad? Por la producción que había acá y lo que podía haber tenido también. Queremos agradecerte, Ángel, por... Al contrario, a vos. Por sumarte a este programa y esto ya queda, ¿verdad? Esto ya queda y Santi, queremos despedirnos mostrando este sitio recuperado por el doctor Eduardo Peta, así que es importante mencionar, ¿verdad? Que hay muchos y somos muchos los paraguayos que de una u otra forma queremos dejar algo a nuestro país, así que más que agradecido, Ángel, contigo y con todo el pueblo cazapeño. Al contrario, le estamos tratando de involucrar a todos los posibles. El Departamento de Aseo Urbano de la Municipalidad está haciendo muy buen trabajo también ahora, manteniendo todo esto. Con el grupo Scout también estamos trabajando para que ellos puedan ser los encargados ya luego, independientemente del municipio, queden como encargados también de mantener siempre limpio. Cuando les falte pintura puedan generar ellos los recursos para venir a pintar ellos mismos, porque la idea es que ellos se crean dueños de esto y no dejarlo, no, esto tiene que hacerlo el intendente, esto tiene que hacerlo el gobernador, no, nosotros poner nuestro granito de arena también. Entonces esa es la intención y estamos por buen camino, gracias a Dios. Y me despido y en gran parte pido perdón por en gran parte de la nota mirada, con una mirada casi perdida este lugar, ¿verdad? Y trato de remontarme a esa época, ¿verdad? Y a estas personas que tanto hicieron por el país, así que estoy emocionado y maravillado con esta recuperación de este sitio histórico. Y esto fue profanado, como te fijas, el mármol está totalmente roto. Acá entraron gente inescrupulosa pensando, porque la historia decía que Francisco Paula López fue enterrado con su espada de oro. Lo que no sabían es que fue enterrado en el primer cementerio, que después vino acá. Entonces a lo mejor acá ya vino sin su espada de oro, si es que realmente existía. O sea, imagínate toda esa historia, todas las anécdotas, tantas cosas que se cuenta y que queda en el Opareí. Entonces eso es lo que nosotros queremos rescatar y buscar y hacerlo realidad. Demostrar que había sido, no era un buiroreí, no era un dice qué, no era un comentario, era real. Y tratar de llevarlo a la realidad y demostrarlo no solamente para nosotros, sino, como decimos, Cazapá para el mundo. Tenemos mucho que mostrar. Sí. Paraguay en mi garganta, un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi Paraguay, un solo canto. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué tienen más? Tenemos pollo al espiedo, sopa, chipaguazú, tenemos una lista de menú diario, hay ensalada. Bueno, vamos a comer todo para eso que... Vale, esta hora. Bueno, yo no podía llegar con las manos vacías, por eso les traje una Coca-Cola de litro retornable para compartir. Porque cuando tenés la Coca-Cola de litro, sentí que podés compartir con todas las comidas. Así que sentimos el sabor con Coca. Dale, gracias. ¿Saben qué es lo mejor? Que cada vez que vas por una Coca-Cola retornable, volvés con sabor ideal para acompañar todas las comidas. Coca-Cola, sentí el sabor. De Berta y Cancio nacen estos arpegios de Ñandutí, con la sonrisa tibia de un río manso, de don Jacinto y su dulce canto, estironeando su mandilí. Mezclando dos idiomas surge este canto. ¿Sabías que hay un nuevo instinto que está lleno de sabor, dulzura y es totalmente natural? Este instinto es el instinto frutal y Frutica te invita a que lo conozcas saboreando su nueva línea 100% jugo de fruta. Anímate y libera hoy mismo tu instinto frutal, el más delicioso de los instintos, con Frutica. Catambollo yace en Baracamí, al grande Emiliano, y es un 13 tuyo y ti, al Maracapú.
Cuando usted. ¿Ya está? Ya. Una, Deja este sapiañete guava, haremos sacaba ore corazón. A Francisco Pedro seguiva, ore poneme añete guava. Araca evenoñando y sene. Francisco Puima eañete Peo Jesa Paiteba entero creación fuera año y tepe ibas hermano a Francisco Peo seguiva ore konebe añete gua Araca evenoñando y sene Wua unyo y coja eño Y hay tentero hermano cuera Francisco rapella jeca Haeome enyeñan debe upete sape hape pu agua pu A Francisco pe seguiva ore konebe añete gua Araca evenoñando y sene Wua unyo y coja eño Mi fresco tereré ya está preparado. No importa lunes o si es feriado, no importa el día si está nublado. Natajupi mi mano en la visera, Catambollo ya se embarca a mí. Al gran Emiliano y a su 13 tuyutí. Al Maracafú del Cambay Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Bris. Al Maracafú del Cambay Echeverría y a la inmortal voz